Bueno, ya aprendimos cómo pegar la pieza de yeso. Ya les había mostrado que la pieza está completamente adherida, perfectamente adherida y seca. Esperé el tiempo prudencial. Es muy importante esperar el tiempo prudencial porque a veces la ansiedad nos desborda y queremos hacer las cosas muy rápido, pero los tiempos de secado en las adhesiones son fundamentales. Ahora les voy a presentar la técnica que vamos a realizar hoy día. Y la verdad es una técnica maravillosa. Es una de las técnicas que más me gusta realizar y considero que es una de las menos explotadas dentro del arte decorativo. Esta técnica se trata de pátinas y les voy a presentar productos que seguramente después van a ser de su agrado, van a poder utilizarlos en múltiples superficies. Acá les presento, estas son las pátinas. Son pátinas a la cera de la línea decorativa y les voy a ir comentando qué características tienen estas pátinas. Se presentan en colores comunes y metalizados, acompañados también de lo que es la cera natural para pátinas, que hoy vamos a aprender a utilizar todo esto, y también, como no, infaltable de el betún de Judea. ¿Sí? Les quiero contar básicamente, mientras empezamos a trabajar, que las pátinas, a diferencia de lo que uno cree, tienen que tener una consistencia un poco más liviana. Por lo general, siempre que hablamos de pátinas, nos presentan una pasta muy dura y yo quiero mostrarles que en este caso es muy distinta. Vamos a observar un material homogéneo, con una consistencia cremosa, y yo les quiero explicar algo muy importante con respecto a las pátinas. La pátina básicamente es un pigmento que está en un vehículo de cera. Esta cera, para saber y determinar la calidad, necesitamos comprobar la dureza de la misma. ¿Qué significa esto? A ver, significa que si cuando yo observo una pátina, la misma es dura, es muy compacta, no es un buen síntoma. ¿Por qué? Porque las buenas ceras, las ceras que tienen componentes tanto naturales como sintéticos, tienen que a temperatura ambiente o en un ambiente cálido empezar a disolverse, empezar a tomar esa consistencia cremosa. Por lo cual no nos debe asustar, al contrario de lo que creemos, que la pátina tenga esa presencia un poco más liviana a la que estamos acostumbrados. Fíjense lo que les voy a mostrar. Voy a usar un pincel de los más económicos, una pinceleta. ¿Para qué? Para que empecemos a aplicar esta pátina. Y acá también voy a hablar de otra novedad, de algo diferente. Fíjense que la pieza está cruda y que la madera también. Yo voy a trabajar directamente con esta pátina sobre la pieza cruda y la madera cruda. ¿Por qué? Porque la cera y los componentes de la pátina son de tan buena calidad que no van a necesitar un sellado previo. Presten mucha atención las características de esta pátina, que son maravillosas, ¿sí? Yo voy a tomar, esta pátina es de un celeste muy pastel, porque quiero hacer esta ornamenta con un estilo muy antiguo. Y voy a empezar a aplicar la pátina. Este movimiento que yo le llamo amigablemente como pasar un plumero, me va a permitir llegar a todo el bajo relieve de la pieza, ¿sí? Yo les voy a ir observando acá cada detalle. Voy a acercar la pieza para que ustedes observen con mayor detenimiento. Este movimiento, que es redondo, pero no con fuerza, con firmeza y suave, me permite llegar a cada rincón de la pieza. No sé si van notando cómo la pieza va tomando esa tonalidad muy suave, muy pastel, porque es lo que queríamos. Acuérdense
es un celeste pastel, uno de los colores más lindos que trae esta pátina, que pueden conseguir obviamente en el almacén del artesano y que por supuesto van a tener una gran oferta de colores para poder elegir. Fíjense cómo voy cubriendo y noten que en ningún momento la pátina ni se empasta, es decir, no se detiene, no forma rugosidades, no forma texturas, no larga sedimentos, es decir, la pátina se deja llevar con fluidez. ¿Qué significa esto? Que la cera que estamos utilizando, es decir, el vehículo de esta pátina, tiene la calidad necesaria para que yo pueda realizar esta técnica. Observen, fíjense cómo van saliendo los tonos. En este punto voy a empezar a utilizar esta cera natural para pátinas, ¿sí? Es un aliado fundamental para hacer pátinas porque nos va a permitir estirar los colores, alivianarlos sin necesidad de que la pieza quede desprotegida. Con esta pátina, que es incolora, con esta cera natural, yo quiero ir estirando este color, observen, para que en partes quede aún más claro. ¿Lo observan? Fíjense con detenimiento. ¿Por qué? Porque yo quiero lograr que la pieza quede como descolorida, como avejentada, con ese paso del tiempo que tienen este tipo de molduras. Y vamos a construir un objeto bastante interesante con esta. De esta manera, yo quiero que ustedes cubran toda la pieza. ¿Se entiende? Vamos a terminar de estirar entre la cera y la pátina. Esto también es un poco optativo, pero yo les tiro una pauta. Recuerden que siempre las piezas antiguas están descoloridas en partes irregulares, ¿sí? No hagan algo parejo o prolijo. Vayan con un criterio estético poniendo el tono celeste pastel en lados y donde necesiten más claridad, que aparezca la cera. En ningún momento he limpiado el pincel. Siempre estoy trabajando con los dos materiales a la vez. Quiero que observen y miren las tonalidades, ¿sí? Bueno, vamos a seguir y vamos a terminar la pieza con estos dos tonos, es decir, con el tono del celeste pastel y con la cera que es incolora, para pasar al paso siguiente. Quiero que observen con detenimiento cómo fue quedando esta moldura. Fíjense que llegamos a cada rincón fácilmente en cuestión de minutos. Por esto es muy importante que estas pátinas tengan esta fluidez. Fíjense cómo llegamos a toda la porosidad de la pieza con un pincel común y hemos logrado esta tonalidad suave que yo quería para la pieza principal. Ahora vamos a empezar a hacerle unos envejecimientos, ¿sí? Síganme. Voy a incorporar una pátina de color aluminio. Es decir, es un plata, pero no tan brillante, ¿sí? Es uno de los colores más lindos metalizados y me gusta mucho porque las características que tiene son muy realistas, ¿sí? Este color aluminio le va a dar a la pieza ese gris plomizo que yo necesito para que se convierta en una antigüedad. En ningún momento cambié de pincel. Esto es fundamental. Esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque si yo estuviera trabajando con pátinas que son demasiado invasivas, tendría que permanentemente cambiar de pincel. Lo único que hago, y esto también es muy importante que lo aprendan, la cera natural para pátinas les va a servir para estirar, para velar el color, es decir, para hacerlo más claro y para hacer degradés, pero no solo para eso, sino que también les va a servir para limpiar el pincel o los pinceles con los que yo trabaje. No importa si tienen restos de pátina o de betún.
Un trapo común, un trapo reciclado. Es muy importante que ese trapo no tire pelos. Y fíjense cómo el pincel queda impecable y sin ningún rastro de material. Voy a tomar, como les estaba contando, esta pátina, color aluminio, y voy a comenzar a aplicar en zonas estratégicas, donde yo, a ver, supongo que la pieza puede estar más envejecida, ¿sí? Primero voy a ir aplicando el material. ¿Por qué lo aplico con tranquilidad? ¿Por qué no lo estiro como lo hice al principio? Porque la pieza ya está sellada con la pátina. La primera capa de pátina que colocamos hizo un sellado de la pieza, entonces yo ya no tengo esa preocupación de que lo que coloque va a ser absorbido de manera instantánea. ¿Se entiende? La pieza ya cerró parcialmente su porosidad y eso me da libertad. Fíjense cómo voy envejeciendo. Ahora les voy a mostrar más de cerca y cómo voy aplicando este aluminio para que me dé esa riqueza visual. Vayan eligiendo estratégicamente los sectores. Miren qué interesante cómo se fue envejeciendo. No sé si ustedes lo alcanzan a observar. Qué linda la pieza, cómo fue resaltando. Observen, por favor. Y ahora, como si yo estuviera esfumando, como si estuviera estirando, o como vuelvo a repetir, como si estuviera aplicando un plumero pequeño, voy a borronear, fíjense, con un pincel muy viejito que tengo, que son ideales porque tienen los pelitos bastante separados. No está duro, esto es muy importante, los pinceles duros no sirven para esto, pero es un pincel gastado. Voy a empezar a sacudir, como si estuviera quitándole un polvillo. ¿Para qué? Para borronear e integrar la pátina. Fíjense qué maravilloso. Qué sencillo, ¿sí? Quiero que lo vean. Miren qué interesante. Y ahora vamos a dejar secar esa pátina. Les quiero contar que las pátinas son en sí misma una terminación. ¿Qué significa esto? La pátina no necesita barniz, no necesita ningún tipo de protección, porque estas ceras, estos materiales que están colocando, tienen en sí los polímeros necesarios para proteger incluso aún de la humedad más que otros materiales, ¿sí? La cera forma una película grasa sobre la superficie que al final, cuando les muestre la terminación, va a quedar totalmente sellada e impermeable. Bueno, ahora vamos a pasar a la parte del fondo, no la vamos a olvidar, el MDF, pero mientras tanto vamos a dejar secar, ¿sí?, esta hermosa pátina envejecida. Bueno, estamos ahora por empezar la zona de la madera. Fíjense que el MDF está en crudo, que no lo he tocado en absoluto, y ahora quiero utilizar esta pátina color cedro, ¿sí? Voy a usar esta pátina color cedro, que es como una madera bien rojiza, y también va a aparecer por primera vez el famoso betún de Judea. Quiero hacer un hincapié y una aclaración muy importante sobre el betún de Judea, porque por lo general las personas ignoran la utilidad. Ya vamos a hacer un micro especial sobre el betún, pero ahora les quiero aclarar que muchas veces el betún de Judea, al tener componentes de mala calidad, donde han perdido su grasitud, es un material muy difícil de manipular. Pero hoy van a aprender que es un aliado fundamental para hacer este efecto de fondo, y van a ver en este caso de este betún de Judea, que estamos usando de la línea decorativa como todos los productos de pátinas, van a ver que es muy blando y muy suave. Quiero que lo observen, ¿sí? Es cremoso,
es fácil de llevar, ¿sí? Es un material maravilloso. Fíjense qué sencillo, cómo puedo ir aplicando en la madera, que yo quiero darle un aspecto muy viejo. Puede ser de una madera rústica o puede ser de una madera decolorida. Voy a inmediatamente también sobre el mismo y junto al mismo ir incorporando mi patina color cedro, donde va a aparecer un tono un poco más rojizo, ¿sí? Fíjense qué importante cómo la madera va absorbiendo. No se asusten si hay manchas, porque lo que buscamos es un efecto muy viejo, ¿sí? Voy a ir alternando estos dos tonos, fíjense, vuelvo al betún y al cedro cuando es necesario. Es muy importante que no exageren en las cargas, ¿sí? Las cargas tienen que ser las justas y las necesarias, las que pueda absorber la superficie. No exageren, porque a veces en poner demasiado material lo único que logro es desperdiciarlo, ¿sí? Fíjense qué importante, cómo voy cubriendo y van apareciendo estas distintas manchas, ¿sí? Bueno, de esta manera voy a cubrir toda la madera de fondo, alternando la pátina color cedro y alternando el betún de Judea. Necesito obtener una superficie oscura y profunda para destacar la moldura. Quiero que observen qué lindos tonos que dieron los dos materiales, aún en forma de manchas. Yo quería dar la sensación de una madera muy antigua o posiblemente también de una chapa oxidada. Fíjense qué interesantes los tonos, los matices que han salido. Y ahora lo que voy a hacer es empezar a incorporar también algunas sombras junto con el cedro y un poco de betún, muy poco material. Fíjense que lo voy a descargar un poquito acá y quiero empezar también a hacer que participen dentro de la moldura. ¿Lo observan? No exageradamente, pero quiero que estén presentes, quiero que le aporten a la moldura una especie de integración. Sobre todo para generar una coherencia entre la pieza y su fondo. Siempre recuerden descargar un poquito porque no quiero invadir, no quiero exagerar. Y acá es donde empieza a aparecer la famosa policromía. Muchas veces hablamos de la palabra policromía, pero no entendemos a qué hace alusión. En una policromía no se trata de pintar de muchos colores una superficie. Se trata de que en un mismo plano coexistan todas estas tonalidades y que se puedan percibir en el momento. Fíjense, acá voy a hacer una exageración a propósito, para que esto, bueno, cobre esa sensación interesantemente antigua. Y voy a volver a mi pincel para esfumar y voy a integrar. Quiero que observen con detenimiento todos los tonos de esta pieza. Y ahora vamos en el fondo a incorporar algunas vetas, nuevamente de este celeste muy pastel, utilizando el mismo pincel, un poco más limpio. Acuérdense que la cera nos sirve para limpiar el pincel, sin mancharla obviamente.
Pueden hacerlo en otro recipiente porque a veces no queremos mancharlo, pero fíjense que la cera va a liberar, es maravillosa esta cera, ¿ah? Inmediatamente la suciedad. Voy a tomar este celeste pastel, porque como yo les comentaba, quiero hacer algunas vetas, algunas manchas. No teman experimentar, van a salir colores maravillosos. Fíjense que lo hago con un golpe bastante desinhibido. No pretendo hacer una búsqueda puntual de nada. Yo siempre les comento a mis alumnas que las cosas no envejecen de manera pareja. Fíjense qué hermosas nubosidades hacen aparecer esta sensación de óxidos. Acuérdense que la pieza de madera de alguna manera ya también está sellada por la pátina preexistente, la que habíamos puesto anteriormente. Así que va a ser muy sencillo, va a ser un juego de niños poder aplicar este óxido. Observen qué hermosos tonos, qué realismo va cobrando la pieza, una simple moldura de yeso que a veces ignoramos para qué nos puede servir. Pueden colaborar, ayudarse con un pequeño paño, siempre reciclado, siempre que no tire pelitos, ¿sí? Puede ser un jogging, una remera, alguna mediecita, que por lo general en casa tenemos muchas que quedan sin par. Fíjense qué interesante. Vuelvo a mi pincel y esfumo e integro lo que sea necesario, como si fuera una goma, ¿sí? Como si este pincel a mí me permitiera borronear. ¿Puede ser? Miren qué maravilla. Miren qué hermoso veteado, qué interesante que quedó. Bueno, nos queda el último paso. Quiero que observen, que aprecien cómo fue creciendo esta pieza y también que presten mucha atención a la calidad de los materiales. Recuerden que estas patinas de la línea decorativa tienen todos los componentes para llevarnos a un trabajo exitoso y también para que a ustedes se les haga fácil hacer una patina. Voy a darle las últimas terminaciones, pero ahora vamos a dejar secar al menos unos 10 o 15 minutos, ¿sí? Bueno, como les había comentado, dejamos secar esos 15 minutos a temperatura ambiente, pero en un ambiente cálido y templado, y vamos a hacer la terminación. Esta terminación la voy a hacer con una patina dorada, ¿sí? Es un oro iridiscente muy bonito, también de la línea decorativa. Y para aplicar esta pátina, sí voy a utilizar un pincel un poco más suave. Fíjense que es un pincel viejito, pero es suave. Voy a tomar la pátina con mucho cuidado y voy a comenzar a iluminar. Quiero que vayan observando cómo va tomando la iluminación. Es muy importante que lo hagamos con delicadeza porque esto va a ser el paso final. Fíjense qué bonitas iluminaciones. Lo voy a acercar para que ustedes lo vean. Vean qué hermosas que son esas iluminaciones que van a empezar a aparecer, esas iridiscencias. También las voy a hacer aparecer en el fondo, en partes. Iluminando. Dando ese toque
de transparencia y a la vez de luminosidad, ¿sí? Quiero que lo observen. A medida que la pátina metálica seque, va a brillar aún más. Y de esta manera voy a ir dando los últimos detalles de esta pieza. Es muy importante que en esta faceta seamos bastante detallistas. Fíjense que podamos destacar cada cosa, observen las iluminaciones. Y así, de esta manera, vamos a ir terminando toda la pieza, ¿sí? Vamos a terminar esta última aplicación de este dorado iridiscente, de este oro muy bonito, muy cálido, y vamos a dejar secar 10 minutos más, ¿sí? Observen qué hermosas iluminaciones. Bueno, acá les presento el trabajo terminado. Ya se secó lo correspondiente. Si es necesario lustrar, es decir, sacarle brillo, pueden hacerlo con un paño muy suave, o si no, dejen que se seque y el brillo va a salir naturalmente. A medida que pasen los días, más se va a incorporar la cera y luego va a quedar, como yo les comentaba, sumamente protegida. Quiero que observen cómo quedó el trabajo terminado. Fíjense que yo le coloqué estos ganchos porque la idea que tuve fue armar un colgador de llaves, ¿sí? Espero que les haya gustado. Es un trabajo realmente muy lindo. Es una moldura muy especial que siempre me gustó. Quiero que la observen bien. Y es un trabajo sencillo para que empiecen a experimentar con las pátinas y se introduzcan en este mundo maravilloso de las pátinas. Espero que lo realicen. Ha sido un placer, como les digo, siempre poder brindarles un poco de mi conocimiento y de mi experiencia. Espero que también ustedes hagan sus propias propuestas, porque todo esto puede modificarse, podemos cambiar los colores, podemos jugar con los tonos de otra manera. La idea es inspirarnos y motivarnos para trabajar. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima, dentro de muy poco.